Esta mañana vamos a tener un estudio bastante interesante. I don't think it's a word you regularly hear in English or even Spanish. Creo que la palabra de la que vamos a utilizar no se usa mucho ni en inglés ni en español, no es muy común. We want to learn about what it means to be a true yoke fellow. Vamos a aprender esta mañana acerca de lo que significa ser un yugo igual o un yugo idóneo. Yeah, we're going to be in Philippians chapter 2, verses 19 through 30 this morning. Y esta mañana vamos a estar en Filipenses capítulo 2 de los versos 19 al verso 30. We won't be going through a whole lot of verses in this study. No vamos a ir por muchos versos en este estudio We're going to learn about two really super godly men. y vamos a hablar y aprender acerca de la vida de dos hombres que eran muy buenos, dos hombres de Dios. So turn to Philippians, and before we start, Y antes de empezar, antes de entrar a Filipenses, everybody got Bibles? quiero que todos tengan una Biblia en mano. Remember, I've said this before. Y ya lo hemos dicho antes, If you do not own a Bible, si tú no tienes una Biblia en casa, take this Bible home with you and read it. llévate esta Biblia a tu casa, es tuya, léela. Because without the Bible, you cannot know what is right and what is wrong and what God wants of you. Porque no puedes saber qué es lo bueno, qué es lo malo si no tienes una Biblia. Don't depend on me or Luis. No dependas de mí y de Pastor Tony. It's those who read their Bibles on a regular basis are the ones who experience the transforming power of Jesus Christ. Son aquellos que leen la Biblia de forma regular en su día a día los que van a experimentar la transformación de Cristo. Okay, Philippians is about the middle of the New Testament. El libro de Filipenses está casi a la mitad del Nuevo Testamento. But for now, let's turn to 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Pero antes vayamos a 2 de Corintios 6:14. Before we- 2 de Corintios 6:14. Before we start, Y antes de que podamos empezar, let's pray. vamos a orar juntos. Father God, we come before you this morning. Padre Dios, nos acercamos a ti esta mañana. Your word is going to be preached this morning, Lord. Tu palabra va a ser predicada en esta mañana. Señor. And please make sure it's your word and not my word, Lord, Señor, asegúrate de que sea tu palabra, no mi palabra, or even Luis's word, o la palabra de Luis. because I know that he expands on my word, Señor, si no, que sea tu palabra. and I appreciate that. Yo, Señor, lo agradezco. I know that sometimes I'm not very clear, Lord, in my teachings, A veces no soy tan claro en mis enseñanzas. and you know how much I depend on Luis to make sure it clarifies things whenever I preach. Y, Señor, te doy gracias porque puedo depender en mi intérprete para poder traer claridad en lo que predico. I ask you especially to be with Luis as he helps me teach the subject this morning, Señor, yo te pido que estés con Luis mientras me ayuda en esta enseñanza esta mañana. and I ask you specifically to bless every single believer that's here this morning. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los creyentes que está aquí. And if there are any unbelievers here, Y si aquí, Señor, hay gente que no es creyente, I ask you to open their hearts to receive the gospel. yo te pido, Señor, que abra sus corazones para que reciban el Evangelio. Now I ask you to bless the teaching this morning. Te pido que bendigas la enseñanza de esta mañana. Señor. In Jesus' holy name, En el nombre santo de Jesús, we pray. oramos. Amen. Amén. Okay. Muy bien. Last week I shared 2 Corinthians 6:14. La semana pasada, antepasada, se compartió sobre 2 de Corintios 6:14. It tells us not to be unequally yoked with an unbeliever. Y en esta palabra nos encomienda a no tener yugo igual con alguien que no sea creyente. Why does it say that? ¿Por qué dice esto? Simple. Es bastante sencillo. Unbelievers have different goals than believers. Los no creyentes tienen objetivos distintos de los creyentes. If you saw the little picture we had up there, Si ven la imagen que vamos a tener allí, you kind of get the idea of one being a believer and one being an unbeliever. van a poder tener una idea de cómo sería si se junta un no creyente con un creyente. Well, 2 Corinthians 6:14 says this. 2 de Corintios 6:14 dice lo siguiente. Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? 2 de Corintios 6:14 dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? This message is about how deeply one's relationship can become when the yoking is perfect. Esta enseñanza de esta mañana habla de qué tan profundo puede ser una relación cuando el yugo es igual.
We as Christians need to find people that are truly our yoke fellows. Y nosotros como creyentes tenemos que buscar personas que sean que sean yugo igual, no yugo desigual. A person who knows you so well that they can anticipate what you're thinking. Debes buscar personas que te conozcan tan bien que incluso ellos sepan cómo piensas. This doesn't only happen in a marriage. Y no estoy hablando solamente de los matrimonios. An ideal marriage is two people who are equally yoked. Obviamente, un matrimonio ideal es un matrimonio donde dos son el mismo yugo. Because when they're equally yoked, they're going the same direction. Porque cuando ambos son de yugo igual, ambos van en la misma dirección. Let's look at an Old Testament verse to help understand the problem of being unequally yoked. Vamos a ver un verso del Antiguo Testamento que nos va a expresar cuál es el problema de unirte con un yugo desigual. Turn to Deuteronomy 22:10. Vamos rápidamente a Deuteronomios 22:10. It's a really short verse. Es un verso bastante corto. It's in the Old Testament. Es en el Antiguo Testamento. It's the fifth book, Es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomy 22:10. Deuteronomio 22:10. It says very simply this: Y dice lo siguiente. You shall not plow with an ox and a donkey together. No ararás con buey y asno juntos. Can the production room put the picture of the ox and the donkey together? ¿Pueden otra vez, chicos, poner la fotografía del buey y el asno ahí? Ahí está. That's an unequally yoking. A eso nosotros le llamaríamos un yugo desigual. In Deuteronomy, God told the children of Israel, don't put them two together. Y Dios le dice al pueblo de Israel, no pongan juntos a un buey y a un asno. So why? ¿Por qué? This I got from the internet. Miren lo que yo he encontrado en internet. A donkey and an ox yoked together represent unequally yoked partnership, where two incompatible, different size and different pace animals make labor difficult and labor inefficient and cruel. Originating from the biblical prohibition in Deuteronomy 22:10, this imagery symbolizes the need for harmony and shared purpose in relationships, warns against unsustainable alliances, and suggests that mismanaged efforts lead to discord. ¿Por qué no se debe juntar a un buey y a un asno? Miren lo que voy a leer. Un burro y un buey, o un asno y un buey unidos, representan una sociedad desigual, donde dos animales que son incompatibles, de diferente tamaño y ritmo de vida, hacen que el trabajo sea ineficiente y sea cruel. Con origen en la prohibición bíblica de Deuteronomio 20:10, esta imagen simboliza la necesidad de armonía y un propósito común en las relaciones. Advierte contra las alianzas insostenibles y sugiere que las fuerzas desiguales conducen a la discordia. The Bible, when it talks about being unequally yoked with unbelievers, does not limit it just to marriage. Cuando la Biblia habla de que no se unan en un yugo desigual, no lo limita solamente al matrimonio. It means business. También tiene que ver con los negocios. Now, you can have a partner with you in business, but it cannot be equal partners. Miren, tú puedes tener un socio en tu negocio que no sea creyente, pero no puede ser un socio igualitario. Because sometimes I know in partnerships you have non-believers and believers together in business together. Porque yo sé que en el mundo de los negocios, en el mundo de esto, sí puede haber creyentes y no creyentes trabajando juntos. It's the same way with friendships. Lo mismo pasa con las amistades. You can't be running around with non-believers Tú no puedes pasar todo el tiempo con no creyentes. and not expect to fall into sin. Y luego dices, bueno, yo voy a pasar todo el tiempo con no creyentes y no voy a caer en pecado. You're not to be unequally yoked with. You can have friends who are unbelievers, don't get me wrong. Y no me malinterpreten, tú puedes tener amigos no creyentes. I maintain friends I've had for like 20 years that I've worked with today. Yo hasta el día de hoy tengo amigos que por 20 años sé que no son creyentes y todavía mantenemos amistad. But the reason why I do that especially is to share the gospel all the time. Y la razón por la cual yo hago esto es porque yo quiero compartir el evangelio con ellos todo el tiempo. But we never do anything that is ungodly together. Pero créanme, cuando me reúno con ellos no hacemos nada que desagrade a Dios. Oh, trust me, they try to get me to do things. Y obviamente, como se imaginarán, ellos han intentado que yo haga cosas. But I just kind of smile and look at them and say, you know I'm a Christian, right?
Pero yo les contesto con una sonrisa y le digo, tú sabes que soy cristiano, ¿verdad? That might be dishonoring to God if I did that. Y si yo hago lo que tú me estás pidiendo, voy a deshonrar a Dios. But we always find common areas where we can agree to be together and be friends. Pero también encontramos algunas cosas que podemos estar de acuerdo y hacer como amigos. And these friends of mine, especially, we all like the same football team, American football team. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Tengo amigos que no son creyentes, pero que ambos somos hinchas del mismo equipo de fútbol americano. But the thing is that you cannot be unequally yoked with unbelievers at any level. Pero lo voy a otra vez a resaltar esto. If you're, No puedes ser yugo igual con un no creyente en ningún nivel. if they're in business with you, they have to be a minor partner, what's called a minor partner. Por ejemplo, si están en el negocio contigo, ellos deberían tener una parte minoritaria. So just to get an idea about the importance of not being unequally yoked with unbelievers. Esto es lo que quiere expresar cuando dice no se unan a yugo desigual. Because if you know donkeys, for instance, they'll just sit down and just won't do anything. Porque ustedes saben que a veces, por ejemplo, un asno, un burro se puede sentar y se enterca y no hace nada. And you know the ox will just kind of drag the donkey along with him. Y el toro es un animal fuerte y entonces lo va a arrastrar al asno. Because the ox is a lot bigger and stronger than a donkey. Obviamente un buey, un toro es mucho más fuerte que un asno. When you have two oxes together, they just really just work perfectly. Pero si tú pones en un yugo para arar a dos toros, entonces eso va a funcionar perfectamente. I'm trying to help you understand equally yoked, what it means against unequally yoked, a contrast. Entonces yo quería que ustedes puedan entender qué cosa es esto del yugo desigual en contraste. Because this morning in our passages, we're going to see two men who are equally yoked. Porque esta mañana, en el mensaje de esta mañana, vamos a hablar de la vida de dos hombres que eran yugo igual, que eran de igual yugo. They were equally yoked with Paul in purpose and commitment. Estos hombres eran iguales en yugo al apóstol Pablo en cuanto a su propósito, en cuanto a su compromiso. In Philippians 2, verses 19 through 30, we will see how these men were true yoke fellows of Paul. Y entonces en Filipenses capítulo 2 del 19 al 30 vamos a ver a estos dos hombres que eran compañeros, igual de yugo que el apóstol Pablo. They're yoke fellows in ministry Eran dos compañeros en el and, ministerio and ultimately in Jesus. y en Jesús. So let's read the passage in Philippians. Vamos a leer el pasaje de Filipenses capítulo 2 verso 19 And let's learn about these two men, y aprendamos acerca de estos dos hombres, Timothy and Epaphroditus. Timoteo y Epafrodito. Paul writes here. Pablo escribe aquí en... Let me give a little background again for some of you that have been here. Voy a darles un poquito de contexto para los que recién se unen. Paul's in prison. Pablo está en prisión, encarcelado, Epaphroditus came to him with gifts from the Philippians church. y este hombre llamado Epafrodito va a visitar a Pablo lleno de regalos que la iglesia de Filipos le estaba mandando a Pablo. The Philippians heard that Epaphroditus was very sick. Los filipenses se enteran de que Epafrodito se había enfermado, estaba muy enfermo. So this is the setting what Paul is getting ready to write here. Y esto es el contexto de lo que Pablo va a escribir aquí. Verse 19. Verso 19. But I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, so that I too may be encouraged by how you are doing. For I have no one else like him who will genuinely care for your welfare. For they all look out for their own interests, not those of Jesus Christ. But you know Timothy's proven character as a son with his father has served with me in the gospel. Filipenses capítulo 2, verso 19 dice esto. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Therefore, I hope to send him to you soon as I see how things are going with me. And I trust in the Lord that I myself will come soon. But I thought it necessary to send Epaphroditus, my brother, fellow worker, and fellow soldier, who is also your messenger and minister to my needs. For he missed you all and was distressed because you heard that he was sick.
Indeed, he was sick and near death, but God had mercy on him, and not only on him, but also on me, so that I would not have sorrow upon sorrow. Verso 23. Por tanto, a este espero enviárselos inmediatamente, tan pronto como vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues es verdad, estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Therefore, I have sent him all the more eagerly, so that when I see him again, you may rejoice, and I may have peace concerning you. Welcome in the Lord with all joy, and honor those who are like him, for he nearly died for Christ's sake, risking his life to complete what was lacking in your service. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Remember, Paul is in prison in Rome. Recuerda que aquí Pablo está encarcelado en la ciudad de Roma. Paul is in prison because he's a Roman citizen and he asked to have his court case taken before the Caesar. Pablo está preso porque Pablo es un ciudadano romano y él ha ejercido su derecho de estar en un juicio frente a César, apelar frente a César, y entonces por eso él está preso. All citizens of Rome have a right to appeal to Caesar. Los ciudadanos romanos tenían ese derecho de poder apelar frente a César. So that's the situation now we have. Esa es la situación que tenemos aquí. Because when Epaphroditus came, he came to pay the rent for the place he was staying and for the food that's necessary for Paul and all the people that are with him. Entonces, cuando Epafrodito llega a ver a Pablo, Epafrodito llega con dinero para poder pagar la renta, para poder pagar la comida de los que estaban allí. Remember, Paul is chained to a Roman soldier. Y acuérdense que Pablo está encadenado 24 horas al día a un soldado romano. Can you imagine that? ¿Tú te puedes imaginar eso? Every time people come talk to Paul, Paul's sharing the gospel with them, talking about Jesus, and the soldier's going, what is he talking about? ¿Tú te imaginas cada vez que alguien venía a visitar a Pablo y Pablo compartía el evangelio, le daba reportes de las iglesias y el guardia romano estaba escuchando y decía, ¿de qué está hablando este hombre? And they weren't just any soldiers, they were the Praetorian Guard. Y no eran cualquier soldado, eran la guardia pretoriana, es decir, la élite de los militares. These soldiers also guarded Caesar. Estos guardias también eran los guardias de César. So they would rotate with guarding Caesar and guarding Paul. Y ellos rotaban, cuidaban a Pablo, cuidaban a César. So they started talking about, Paul says they were talking about what he was saying among the men. Y entonces ellos estaban replicando quizá lo que Pablo le decía a los demás. Because I can imagine one of the Roman soldiers might have said to another one, you know, this guy doesn't seem to be afraid of dying. Yo me imagino a dos guardias romanos conversando entre ellos y diciendo, oye, este Pablo que cuidamos parece que no le tiene miedo a la muerte. And he's always talking about Jesus. Este hombre siempre está hablando acerca de Jesús, This guy was crucified in Jerusalem. ese al que crucificaron en Jerusalén. Said they rose from the dead Este Pablo dice que este hombre resucitó de los muertos to pay for our sins. para pagar por nuestros pecados. Then what is this all about? ¿Y de qué se trata todo esto? So this is the setting we see here. Entonces este es el contexto que estamos viendo aquí. Paul is deciding on who to send back to Philippi to tell about his circumstances. Pablo está preso y está decidiendo a quién va a mandar a Filipenses para que les cuenten el testimonio a los filipenses de lo que él está pasando. Because in this section we're going to meet two men that were true yoke fellows of Paul. Y en esta sección vamos a ver a dos hombres que tenían el mismo sentir que Pablo. One, Epaphroditus, who is only mentioned in this letter.
Uno de ellos se llamaba Epafrodito, que solamente lo menciona en el libro de Filipenses. Second is Timothy, we see all over the New Testament. Y el segundo se llama Timoteo, de quien vamos a aprender mucho en el Nuevo Testamento. Even two letters written directly to him De hecho, hay dos cartas que Pablo le escribe directamente a Timoteo. while he's pastoring the church at Ephesus. Y Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. You know, this is now 10 years after the church of Philippi was established. Vamos a ubicarnos. Estamos 10 años después de que la iglesia de Filipos se empezó. So Paul's trying to decide who to send to Philippi right now. Entonces Pablo está preso y Pablo está pensando, ¿a quién envío a los filipenses? ¿Lo envío a Epafrodito? ¿Lo envío a Timoteo? Paul said, I hope in the Lord Jesus send Timothy to you soon. Y les dice, yo espero en el Señor enviarles a Timoteo muy pronto. He wanted the Philippians to understand he wanted to be encouraged by how they are doing. Porque él quería que los filipenses puedan ser animados en la manera en que Pablo estaba lidiando. Despite his circumstances, he is concerned about the Philippian church's well-being. Es bien interesante, a pesar de sus circunstancias, Pablo estando preso se preocupaba por la iglesia de Filipenses. He wanted to send Timothy there to minister to them spiritually. Y Pablo quería enviar a Timoteo para que Timoteo les ministre espiritualmente. Now listen to what he says about Timothy. Y mira lo que dice Pablo sobre Timoteo. He acknowledges to the Philippians that I have no one else like him who will gently care for your welfare. Ahí Pablo les dice, miren, Timoteo, no hay nadie como él que genuinamente se preocupa por el bienestar de ustedes. He knew Timothy was committed to the ministry and was genuinely concerned about the Philippians' spiritual well-being. Pablo sabía que Timoteo estaba comprometido con el ministerio y que su preocupación era sincera por la iglesia de los filipenses y su bienestar. Now, Timothy was with Paul now for over 10 years. Timoteo había acompañado a Pablo por 10 años más o menos. You have to understand, when they were together for this 10 years, it wasn't like, oh, I'll see you in a few days or, you know, I'll be back in a week. No, it was every single day they were together. Y cuando yo les digo que Timoteo había acompañado a Pablo por 10 años, no era que le decían, oh, Pablo, te veo el domingo, Pablo, nos vemos la siguiente semana. No, ellos convivían juntos, vivieron juntos. Because Timothy was just a young man when he first met Paul. Cuando Timoteo conoció a Pablo, Timoteo era joven. He had been with Paul when the Philippian church was born on the riverside with Lydia. Probablemente Timoteo estaba con Pablo cuando nació la iglesia Filipenses, cuando encontraron a Lidia, la vendedora de púrpura. The church in Philippi, Timothy saw it grow from a handful of people to a mature church with deacons and elders. Y entonces Timoteo pudo ver cómo había crecido la iglesia de Filipos. Es más, ya tenían diáconos, ya tenían ancianos. But Paul was concerned about the church in Rome. Pablo también estaba preocupado por la iglesia en Roma. Remember, there was a Roman church, a Christian church in Rome at this time while Paul was in prison. Acuérdense de algo. Mientras Pablo estaba preso, también había una iglesia cristiana en Roma. But unfortunately, Paul felt like they would all look out for their own interests and not of Jesus Christ. Y él dice, ¿no?, que parece que esta iglesia solamente se preocupaba por sus propios intereses, no por los intereses de Cristo. Turn to 2 Timothy 4:16. Vamos a 2 de Timoteo 4:16. Paul writes this letter approximately 7 years later. Más o menos 7 años después es lo que Pablo escribe, And this is at the end of his life. casi al final de su vida. He writes in 2 Timothy 4:16. 2 de Timoteo 4:16 dice esto. In my first offense, no one stood by me. They all abandoned me. Let them not be held against me. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. This happened during Paul's last imprisonment in Rome. Estas son las últimas palabras. Es el último encarcelamiento de Pablo. He was imprisoned for 3 years and then executed by Nero. Él había estado preso por 3 años y después de eso el emperador Nerón lo va a ejecutar. Paul was imprisoned the same year of the burning of Rome in 64 AD. Pablo estaba preso el mismo año del incendio de Roma, en el año 64 después de Cristo. Nero was blaming the Christians for the burning. Ustedes saben que el emperador Nerón culpó a los cristianos por quemar Roma. This may be why nobody came to Paul's defense. Y es por eso que todos, probablemente los cristianos, tenían miedo y nadie pudo estar con Pablo en su defensa. But should that be an excuse? Pero ¿el miedo debe ser una excusa?
You know, maybe if I was there, I also may have abandoned Paul, fearing for my life. Pastor Tony dice, si yo hubiera estado allí, también probablemente hubiera abandonado a Pablo por tener temor de salvar mi vida. Because remember, the church in Rome was a young church. Porque acuérdense, la iglesia en Roma era una iglesia bastante joven. And they just probably struggled with things because they're right in Rome, in the Roman city. Porque esta iglesia de Roma estaban allí en la capital, en el centro de todo. Full of idolatry. Un lugar lleno de idolatría. And what was the number one being they worshiped as God? ¿Y ustedes saben cuál era el Dios o la creación que ellos adoraban como a Dios? Caesar. Era César. Remember I told the story about the man who died because he wouldn't say Caesar is God? Ustedes se acuerdan que le contamos hace unas semanas que hubo gente que murió porque se atrevían a decir que César no era Dios. Los romanos creían que su emperador, el hombre, era Dios. I think Paul understood that. You know, they feared for their lives, and it was kind of a new thing. You know, they knew about Christians being persecuted. Yo creo que Pablo más o menos lo entendió. Creo que él comprendió. Decía, el resto de gente está temerosa, tiene miedo por su vida. Let's look at the two yoke fellows of Paul. Vamos a ver la vida de estos dos hombres que tenían el mismo sentir que Pablo. Timothy was obviously the favorite. Obviamente Timoteo era el favorito. You know, he says something very profound about Timothy. Y ahí Pablo dice algo bastante profundo acerca de Timoteo. If you go back to Philippians in verse 22, Si leemos el verso 22, now, is this something that would maybe said about you? ¿esto es algo que alguien podría decir sobre ti? This is what Paul says about Timothy. Mira lo que dice Pablo acerca de Timoteo. But you know Timothy's proven character. Pero ustedes conocen el carácter probado de Timoteo. What does Paul mean when he says proven character? ¿Qué significa esto que el carácter de Timoteo había sido probado? What is proven character? ¿Qué cosa es tener un carácter probado? In the Bible, proven character refers to faith and integrity that have been tested through trials and found genuine, mature, and reliable. Esto de carácter probado en la Biblia se refiere a la fe y a la integridad que han sido puestos a prueba mediante circunstancias y se han comprobado como genuinas, maduras y confiables. Paul saw firsthand what Timothy endured for the faith. Pablo conocía de primera mano la fe fuerte y firme de Timoteo. Timothy's character was unquestionably tested and proven. El carácter de Timoteo era incuestionable porque había sido probado. Paul, obviously with affection, speaks of Timothy as his own son in the faith. Y Pablo habla con mucho cariño sobre Timoteo. Le dice, Timoteo es mi hijo en la fe. He's reassuring the Philippians that Timothy will soon be with them. Y él les está afirmando a los filipenses que este joven Timoteo, este hombre Timoteo, pronto estará con ellos. But he felt it was more important to send Epaphroditus first because of his recent illness. Pero dijo, voy a mandar pronto a Timoteo, pero ahorita mismo les voy a enviar a Epafrodito para que les dé un reporte de su enfermedad. Those was so bad that Paul said in verse 27 that he was dying and he felt distressed because he could not heal him. Este hombre llamado Epafrodito había estado tan enfermo que Pablo dice que había estado a punto de morir y él estaba un poco angustiado porque no lo había podido sanar. Paul, the apostle, El apóstol Pablo could not heal Epaphroditus who was sick. no pudo sanar a su amigo Epafrodito que estaba enfermo. And Timothy would have told him, hey, I know Paul heals people because I've seen him do it in the past. Y algunos probablemente dirían, pero Pablo podía sanar porque lo había hecho en el pasado. But you see now later in Paul's ministry, no healing. Pero vamos a ver una progresión que al final del ministerio de Pablo no había sanidades. It's not only with Paul. Y no solamente pasaba con Pablo. We read in 2 Timothy 4, verse 20, you don't have to turn there. It says that Trophimus I left sick in Miletus, Paul said. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. En 2 de Timoteo 2, en 2 de Timoteo 4:20, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tuve que dejar a nuestro amigo Trófimo en la ciudad de Miletos porque estaba enfermo. Why didn't Paul heal these people? ¿Por qué Pablo no sanaba a sus amigos? Because healing in the beginning of the gospel, of the book of Acts,
was a sign to unbelievers of who the people were. Nosotros creemos que las sanidades en el libro de los Hechos al inicio de la iglesia, las sanidades se realizaban para que la gente pueda ver como prueba de que el evangelio era verídico. It was a sign the apostles were sent by God. Era una prueba de que estos apóstoles eran enviados por Dios. But after they got established, there was no need to prove it. Pero una vez que ya estos estaban establecidos, ya no había necesidad de probar. Because I believe what happened was Paul's teachings became so powerful, people understood them to be the words of God. Yo creo que con el tiempo las enseñanzas de Pablo se volvieron sólidas y firmes, de tal manera que la gente ya creía por la palabra, Because there was no need then for these type of healings. porque ya no había necesidad de estas curaciones milagrosas. So healing has ceased. Entonces, las curaciones, las sanidades han cesado. But Paul called Epaphroditus my brother, fellow worker, and fellow soldier. Es muy bonito porque Pablo llama a Epafroditos, en primer lugar le dice a mi hermano, mi compañero y mi compañero de milicia. Notice the order. Y mira el orden aquí. Epaphroditus was Paul's brother first. Dice, primero es mi hermano. You here are my brothers and sisters first, Y ustedes que están aquí, lo primero que ustedes son para mí son mis hermanos. above all else. Después de todo eso, We encima de belong, todo, we belong to the family of God. nosotros pertenecemos a la familia de Dios. You know, in some Christian circles, which is kind of neat, they just address each other as brother, sister. Y ustedes saben que en el círculo cristiano es bonito porque dicen hermano, ¿no? El hermano Charlie, la hermana Esther. Es bonito. Charlie said? Brother Charlie, sister. Brother Charlie? We're still working on him, right? Bueno, Charlie's my brother. He's also my Timothy, too. claro, Charlie es el hermano de Tony. Se parecen, ¿no? Y además que es su Timoteo también. So, Paul addresses Epaphroditus first as his brother. Entonces, Pablo dice que Epafrodito es su hermano He treated him like a brother. y lo trata como un hermano. He also was his fellow worker. También dice que es su colaborador, su compañero. I mean, they served together in the ministry. Lo que quiere decir que sirven juntos en el ministerio. So when they went out and passed out tracts, Entonces, cuando ellos iban a pasar, por ejemplo, folletos, they had these giant scrolls. No, they didn't. They didn't have like that. Just we in America today, or America and Peru or in other countries, we pass out tracts, a little piece of paper with a gospel message on it. ustedes saben que, por ejemplo, aquí en Perú, en otros lugares también, la gente sale a repartir folletos, volantes, tratados con el Evangelio. You know, and the thing is that I bet you if Paul and Epaphroditus, Timothy were here, they'd be doing the same thing. They'd be out there at the square, you know, hollering about the gospel and passing out tracts to everybody. Yo creo que si Pablo, Timoteo, Epafrodito estuvieran aquí, ellos también estarían evangelizando en la calle. But Epaphroditus, Paul called his fellow worker. Entonces Pablo le dice a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador, mi compañero. It's like Luis, he's my fellow worker. Así como Tony y yo somos colaboradores, compañeros. He also called him his fellow soldier. Y también le dice mi compañero de lucha. Remember, Philippi was a city settled by retired Roman soldiers. Ustedes deben recordar esto. La ciudad de Filipos era una ciudad donde habían muchos soldados retirados, jubilados, pero era una ciudad militar. Because we don't know Epaphroditus if he was a child of a soldier or he was a soldier, but he understood the concept of soldier. No sabemos si Epafrodito había sido soldado o si los padres de Epafrodito habían sido soldados, pero lo que sí sabemos es que para Epafrodito este concepto de ser compañero de lucha, soldado, era claro para él. He understood when Paul said he was a fellow soldier. Así que él entendía cuando Pablo le decía, tú eres mi compañero de lucha. If you've served in the military, you understand what it means to be called a fellow soldier. Si alguno de ustedes ha ido al ejército, tú sabes qué significa eso cuando tienes un compañero de batalla. Because in the military, you're dependent on the guy on your right and you're dependent on the guy on your left. Porque en el ejército, cuando estás en batalla, tú no estás solo, tú dependes del que está a tu derecha y del que está a tu izquierda. You're dependent on that fellow soldier to protect your back like you're protecting theirs. Tú dependes de tus compañeros de lucha para que puedan cuidarte las espaldas, así como tú le cuidas las espaldas a ellos. Because Paul considered himself as part of God's army and soldier of the cross. Y entonces él veía que Epafrodito era su compañero de lucha sirviendo a la cruz.
If you're a Christian, you're part of God's army. Y si tú eres cristiano, tú eres parte del ejército de Dios. You are part of the soldiers of the cross. Eres parte de los soldados de la cruz. You can't run from it. Y no puedes escapar de eso. Epaphroditus was so distressed about the Philippians hearing of the serious sickness and not knowing he survived. Entonces Epafrodito estaba preocupado por sus amigos filipenses. Decía, seguro están preocupados por mí. De repente no saben si he sobrevivido o no. Some scholars believe he may have suffered either tuberculosis or bubonic plague, which were both incurable in the first century. Algunos estudiosos piensan que Epafrodito había tenido tuberculosis o la peste bubónica porque ambos eran incurables en el siglo I. But Paul writes in verse 27 this, Pero Pablo escribe en el verso 27 esto de aquí. but God had mercy on him. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él. But God had mercy on Epaphroditus. Pero Dios tuvo misericordia de Epafrodito. What is Paul saying there? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? He's saying God is the one that healed him. Pablo está diciendo, es Dios quien sana And healing only always comes from God, y que la sanidad siempre viene de Dios. whether it's through a doctor Puede utilizar a un doctor or whether it's just natural causes that God allows to happen in your body again. o puede Dios crear causas naturales que tu cuerpo se defienda. Some of you know that I'm a first-hand recipient of that. Algunos de ustedes ya lo saben, pero Tony, por ejemplo, es un testimonio de eso. Now, I had cancer, Tony tuvo cáncer and one of the questions I asked God in the very beginning, if you've heard me say this before, y yo ya lo he dicho antes, pero yo le pedí a Dios esto. this was 10, 15 years ago. Hace 15 años pasó esto. Are you done with me here on this earth, Lord? Yo le decía, Señor, ¿ya cumplí mi propósito aquí? Now you guys get stuck with me. Pero parece que no. Así que todavía tienen que soportarme más. So the thing is that God has mercy on people that he heals. Pero quiero que recuerden esto. Dios tiene misericordia de la gente a quien Él sana. Believers, when he heals you again, it means he's got work for you to do. Get up and go to work. Y cristiano que me estás escuchando, cuando Dios te sana a ti, es porque Dios todavía tiene un trabajo para ti que tienes que completar. God can heal all parts of your mind, your body, everything. Dios puede curar cualquier parte de tu cuerpo, tu mente, cualquier parte. Because God will have mercy on you. Porque Dios puede tener misericordia de ti. Paul had nothing to do with Epaphroditus' miraculous recovery. God heals today as he healed in the first century, not through a person with a gift, but through his providential will. Entonces queremos que esto quede claro, que Dios sigue sanando hoy, no sanando a través de una persona en particular o un don en particular, pero a través de su providencia, a través de su voluntad. So this church does believe that God heals today. Just so get that out right now. Y solo para que quede claro, en esta iglesia nosotros creemos que Dios sigue sanando el día de hoy, But he doesn't use magical men, pero no utiliza gente mágica o gente especial para hacerlo. but he heals. Pero Dios sana. Now, just so you know, I did the biblical formula to seek healing. Cuando yo estuve enfermo, dice Pastor Tony, yo hice la fórmula bíblica para sanar. I read James 5:16. It says, Yo leí Santiago capítulo 5, If- 15, que dice lo siguiente. if there's any sick among you, Dice, si hay alguno enfermo entre ustedes, go to the elders. vayan donde los ancianos de la iglesia Have them pray for you. y hagan que estos oren por ustedes. And we practice that here. Y eso también lo practicamos aquí. We're here to pray for you if you're sick. Cuando hay una persona enferma, nos encanta orar por ellos. I did that at my church in Florida. Yo lo hice en mi iglesia en Florida, Estados Unidos, So the thing is like we're practicing that here too. y también lo estamos practicando aquí. If you need healing and you're asking God to heal you and you want Luis and I to pray for you, pray with you, we will do that here. Si tú estás enfermo y tú quieres que los pastores o los ancianos de la iglesia oren por ti, acércate a Tony, acércate a mí, que nosotros estaremos muy felices de orar por ti. Healing happens today by God's mercy, not man's hand. God heals when it is part of his will to use a person to glorify him. Entonces Dios utiliza la sanidad en su voluntad, no en algunas manos específicas, y todo sea para la gloria de Él. Because when I talk about how God healed me, I say God did it. I didn't do it. Porque cuando yo hablo de la sanidad que Dios me dio, yo digo que Dios me sanó, yo no lo hice. Now, I had chemotherapy and stuff like that.
Obviamente Tony pasó por la quimioterapia y esas cosas. Just a little side on that. The doctor that I did the chemotherapy with, Y quiero decirles algo más. Los doctores con los que él hacía la quimioterapia, he knew something miraculous was happening ellos sabían que algo milagroso estaba ocurriendo. because you have to take 6 sessions of chemotherapy. Porque lo mínimo es que pases por 6 sesiones de quimioterapia. After the 3rd session, the doctor was looking at the results and was like going, I don't see anything here. Pero después de la tercera quimioterapia, los doctores vieron los resultados de Tony y dijeron, pero no veo nada aquí. And I could tell he was kind of amazed about that. Y yo pude ver que los doctores estaban sorprendidos de ver eso. Now he said, I still had to go through the other 3 sessions, Obviamente los doctores dijeron, no, tienes que completar tus 6 sesiones de quimioterapia, which are not very pleasant. que no son muy placenteras, por cierto. So before I came here, right before I went to see the doctor because I was retiring and I wanted to find out what's going on with me with this cancer. Entonces ya después de eso, Tony tenía que ir a ver al médico porque Tony ya se estaba jubilando, quería saber cuál era la situación del cáncer. He gave me a checkup. Entonces le dieron un chequeo He said, Tony, y le dijeron, Tony, you're not going to believe this. no vas a creer lo que te voy a decir. Now he's talking to a Christian, Entonces está hablando con un cristiano, one that teaches the Bible. alguien que enseña la Biblia. You're not going to believe this. Y le dijeron, no vas a creer esto. It's like you never had it. Parece que nunca hubieras tenido cáncer. I just kind of smiled Y Tony sonrió and I said one word, y dijo una palabra. God. Dios. God had mercy. Dios tuvo misericordia. So the thing is that, yes, God heals today, Así que Dios sana hoy, but not through magical men. pero no a través de hombres mágicos. He may use doctors. A veces puede usar doctores. He may use nobody, A veces puede usar a nadie, like what happened with Epaphroditus here, como lo que pasó aquí con Epafrodito. because he was dying. Porque Epafrodito estaba ya muriéndose. There's no hospitals to send him to back then, No había hospitales para enviarlo ahí, internarlo. because Paul felt helpless by his simple statement in verse 27 when he says, Y Pablo se sentía casi sin poder ayudar en el verso 27 cuando dice, but God had mercy on him, not only on him, but also on me, so that I would not have sorrow upon sorrow. luego Pablo dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, también de mí, para que yo no pueda tener una tristeza sobre otra tristeza. Paul believed that Epaphroditus was going to die. Pablo creía que ya Epafrodito iba a morir. This is his brother in the faith. Su hermano en la fe iba a morir. He was more treasured than an earthly brother. Y era mucho más valioso para él que un hermano físico. Paul admits it would have been very painful to lose his brother in the faith. Y Pablo admite que hubiera sido una gran tristeza perder a su hermano en la fe. Because in verse 26, Paul says, Epaphroditus was distressed over the people of Philippi, not knowing he had fully recovered. Porque dice que Epafrodito estaba angustiado de saber que los otros hermanos no sabían que él se había recuperado. Now, this word describing Epaphroditus being distressed is the same word that described Jesus when he was in the Garden of Gethsemane. Cuando dice Pablo que Epafrodito estaba angustiado, usa la misma palabra, angustiado, que lo que sentía Jesús cuando estaba en el monte de Getsemaní antes de ser crucificado. This was an intense emotional response to the situation. Era una respuesta emocional muy intensa ante Now- la situación. Epaphroditus didn't sweat blood like our Lord did Epafrodito no sudaba sangre como Jesús sudó sangre, because Jesus knew what he was going to endure when he went to the cross. Not the cross being the problem, pero y esto es porque Jesús sí sabía lo que él iba a tener que enfrentarse cuando lo iban a crucificar. Y no solamente en la cruz, it was bearing our sins and suffering the consequences. sino que era cargar nuestros pecados, llevarlos y sufrir las consecuencias. Jesus was more concerned about how he was going to be handling our sins when he was crucified. Jesús estaba más preocupado o angustiado por la carga de nuestros pecados que por el hecho de ser crucificado. One man described that he had a bowl of all the poisons of the world and he had to drink it. Alguien describió como que si Jesús tuviera frente en un tazón enorme
todo el veneno y los pecados del mundo y él tenía que bebérselo. But unlike men, Jesus knew exactly that would do to him if he did drink it. Y a diferencia de los hombres, Jesús sabía exactamente lo que iba a tener que padecer si bebía de ese tazón. He knew of the pain and the hurt that he would experience. Él sabía del dolor del sufrimiento que iba a experimentar. But why did Jesus do it? ¿Por qué Jesús lo hizo? Because he loves you. Porque nos ama. He did it for you. Porque lo hizo por ti y por mí. If you don't know Jesus, Y si no conoces a Jesús, please open your heart. abre tu corazón. Realize how much he loves you. Date cuenta de lo mucho que Él te ama. Like I said, Paul believed that Epaphroditus was going to die. Pablo creía que Epafrodito se iba a morir. This was his brother in the faith. Su hermano en la fe iba a morir. He was more precious than the earthly brother. Y era más precioso que un hermano de sangre. Paul admits it would have been painful to lose his brother in the faith. Y Pablo admite lo doloroso que hubiera sido perder un hermano. And he was distressed too. Entonces también estaba angustiado él. But Epaphroditus, his distress was so complete that he couldn't think straight. Y la angustia de Epafrodito era tan grande que no podía pensar con claridad. He was distracted, and this is why Paul sent him first to Philippi. Y eso es lo que Pablo dice en este verso de Filipenses. Remember, he was from that city. He was from Philippi. He was probably saved in that church. Entonces, acuérdense de algo, Epafrodito era natural de Filipos, es decir, probablemente Epafrodito había sido salvado en esa iglesia de Filipos. He probably had family and friends there. Probablemente tenía familia, amigos allí. That's why they were probably concerned in Philippi. Por eso que estaban tan preocupados en Filipos por Epafrodito. But we read in verse 28 this, Pero en el verso 28 leemos esto. why Paul was sending him first. ¿Por qué Pablo lo está mandando primero a él? Therefore, I have sent him all the more eagerly, so that when I see him again, you may rejoice and may have peace concerning you. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. He wanted the Philippians to rejoice with him about his brother's complete recovery. Pablo quería que los filipenses se alegren mucho al ver que su amigo o su hermano Epafrodito ya se había recuperado completamente. He wanted there to be peace. Él quería que ellos tengan paz, Peace from the earlier turmoil of Epaphroditus' sickness. ellos que tengan esa paz acerca de la recuperación de la enfermedad de Epafrodito. In verse 29, Paul wants the Philippians to welcome Epaphroditus in the Lord with joy and honor. Y en el verso 29 Pablo quiere que los filipenses reciban a este hombre llamado Epafrodito, pero que lo reciban con gozo, con honor. Because he went to Rome from Philippi, even though he's probably sick on the way. Probablemente cuando salió Epafrodito de Filipos y llegó a Roma, él estaba enfermo. I kind of understand that because whenever I travel, I always have to battle getting sick when I get to where I'm going. Pastor Tony dice, yo más o menos lo entiendo, dice, porque cada vez que yo viajo me enfermo, dice. So the thing is that Paul tells the Philippians to honor him like him, honor men like him. Y Pablo le dice a los filipenses, tienen que darle honor a la gente que es como Epafrodito. Because he's kind of contrasting the way the Roman Christians were treating him. Porque Pablo está aquí diciendo, ¿no?, que él confía en gente como Epafrodito. Because obviously they didn't really want to have anything to do with Paul. Algunos ciudadanos romanos no querían tener nada que ver con Pablo. He says, honor men who fought for the cross like him, who nearly died for Christ's sakes, risking his life to complete what was lacking your service to me. Entonces dice, no, honren a hombres como Epafrodito, quien casi muere por la defensa de Cristo, arriesgando su propia vida y estando a mi servicio. He was talking about his service of bringing the offering to help Paul with the rent, with the food, and all the expenses of living in Rome. Ustedes saben, Epafrodito se estaba llevando una ofrenda desde Filipos hasta Roma para dársela a Pablo, y Pablo está diciendo, yo sé que este hombre ha arriesgado su vida por hacer eso. Living, if you call, shackled to a Roman soldier, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days of the year. Y a pesar de que Pablo estaba encadenado a un soldado las 7 días de la semana, 24 horas del día, Because his last imprisonment was 3 years. la última vez que Pablo estuvo preso, estuvo 3 años preso. Can you imagine being shackled to a Roman soldier every day for 3 years? ¿Tú
te puedes imaginar esto? Estar encadenado a un soldado todos los días durante 3 años. But nowhere in this letter do we ever hear Paul complain about it. Pero en ninguna de las cartas escuchamos quejas de Pablo. In fact, he says, this is an opportunity to share the gospel with these men. Probablemente Pablo dice, de hecho dice, esta es una oportunidad para compartir el evangelio con estos hombres. Now, I bet you some became Christians, Yo creo que algunos de ellos se convirtieron cristianos and they probably asked specifically if they can be the Roman soldier to guard Paul. y algunos quizá decían, yo quiero cuidar a Pablo, quiero estar cerca de él. They probably visited the Roman church. Probablemente visitaron la iglesia cristiana en Roma, Now, this is all speculation on my part. pero todo esto es especulación de parte mía, But Paul was a prisoner in Rome. porque Pablo era un prisionero en Roma. Epaphroditus got very sick delivering the food and money and different things he needed to be able to survive in Rome. Y este hombre llamado Epafrodito se había enfermado mientras estaba yendo a dejar esta ofrenda y estos víveres para Pablo que estaba en Roma. Timothy, his son in faith, was with him also. Y Timoteo era el hijo en la fe de Pablo. So Epaphroditus is a model like Timothy of how to be a true yoke fellow. Entonces, tanto Epafrodito como Timoteo es el modelo de alguien que es un yugo igual. Epaphroditus was willing to sacrifice his life for the gospel. Epafrodito estaba dispuesto a sacrificar su vida por el evangelio. Paul said in verse 19 that Timothy was like mind to Paul. Y Pablo dice en el verso 19 que Timoteo era alguien de su mismo sentir. And many understood Paul thoroughly. Y eso quiere decir que Timoteo entendía a Pablo. He knew Paul like a father. Conocía a Pablo como padre. They've heard me use this illustration before. Yo lo he utilizado esta ilustración antes. A bunch of young boys are out and about playing. Imagínate a un montón de jóvenes chicos que están jugando. They decide they're going to go as a group and throw rocks at the railroad train. Y imagínense que estos chicos dicen, vamos al puente y hay que tirarle piedras al tren que pasa por debajo. Seeing if they can break something. Diciendo, quizá podemos romper algo del tren. One boy says, I can't go. Y uno de los chicos dice, no, yo no voy a hacer eso. They said it'd be a lot of fun. Pero dice, no, vamos, mira, va a ser divertido. Vamos a Nobody will romper know. lunas. Nadie se va a enterar. He said, I can't go. Y dicen, no, yo no puedo hacer eso. They said, why can't you go? ¿Por qué no puedes hacerlo? He said, Y este joven dice, because my father wouldn't like it if I did this. porque si mi padre se enterara, no le va a gustar que yo haga esto. That's how Timothy felt about Paul. Probablemente Timoteo se sentía así con Pablo. He saw him as a father in the faith. El Timoteo veía a Pablo como su padre en la fe. Paul saw him as a son in the faith. Y Pablo lo veía como su hijo en la fe a Timoteo. You know, but the thing is that Timothy understood Paul. Así que Timoteo entendía a Pablo. He spent over 10 years with him through the good times and the bad times. Habían pasado 10 años juntos en tiempos buenos y tiempos malos. He was a true yoke fellow of Paul. Timoteo sí era el yugo igual para Pablo. Epaphroditus was similar to Timothy. Y Epafrodito era similar a Timoteo. Let's look at an observation here. Vamos a ver una observación aquí. He was obviously concerned about his church. Siempre estaba preocupado por su iglesia. He loved his church. Él amaba a su iglesia. He loved Paul and the gospel. Amaba a Pablo, amaba el evangelio. Timothy and Epaphroditus were true yoke fellows. Así que tanto como Timoteo, Epafroditos eran yugo igual, no desigual. The stories they must have told about Paul must have been amazing. Las historias que ellos podrían decir sobre Pablo deben ser asombrosas. One important thing we learned here, Una de las cosas importantes que aprendemos aquí, towards the end of Paul's ministry, al final del ministerio de Pablo, Paul no longer could heal anybody. es que Pablo ya no podía sanar. He had to do what we do. Tenía que hacer lo que nosotros hacemos, You have to pray for him. orar por los enfermos, Ask God to have mercy on him. pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos. So if you know of anybody that's sick, Y si tú conoces a alguien que está enfermo, pray for them. ora por esa persona. Ask God to have mercy for them. Pídele a Dios que tenga misericordia por esa persona que está enferma. In conclusion, I'm going to turn to Romans chapter 12, verses 1 and 2. Vamos a concluir leyendo Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. I must apologize for the shortness of this message. Quiero pedir disculpas porque este mensaje ha sido corto. I know it's probably some people going, we get to eat lunch early today. Muchos están pensando, vaya, hoy día voy a almorzar temprano, pues Tony no ha hecho un mensaje largo. Is Tony all right? ¿Está Tony enfermo? Is he sick or something? ¿Hay algo malo en él? No, I just couldn't get much more out of these passages. No, sino que
Esto era todo lo que yo podía extraer de estos pasajes. But I hope that you learn what a true yoke fellow is Pero espero que hayan podido entender qué cosa significa tener un yugo igual and the importance about being not unequally yoked with unbelievers. y la importancia de no unirse con yugo desigual con no creyentes. Now, Romans 12, 1 and 2 are, I call them one of the many memory verses in the Bible, probably the top 5. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, yo recomendaría que esté en tu top 5 de versículos a memorizar de la Biblia. Let me read it. Vamos a leerlo. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. If you're a believer, you've Sí. experienced God's mercy. Si tú eres creyente, vas a experimentar la misericordia de Dios. And he asks you to be a living sacrifice. Y te pide que vivas como un sacrificio vivo, As you're living, you sacrifice for the Lord. un sacrificio vivo para el Señor. Are you willing to be like Epaphroditus, ¿Estás dispuesto a ser como Epafrodito? who risked his life for the gospel? Alguien que arriesgó su vida por el Evangelio. I guess there's going to be a line at the Epaphroditus house. Debe haber ahí una línea en la casa de Epafroditos. The house he's going to have in heaven. Una casa que él va a tener en el cielo. Then we're going to be asked, well, how bad was that sickness? What happened exactly? Probablemente le querramos preguntar, oye, ¿qué te pasó, Epafroditos? ¿Qué enfermedad tenías? Because Paul just basically said that Epaphroditus was real sick Porque Pablo dijo que estaba muy enfermo and God healed him. y que Dios lo sanó, We don't know the full details. pero no conocemos los detalles específicos. But the thing is that we learned that it was God's mercy that healed him. Pero hemos aprendido que es la misericordia de Dios quien sana. Again, I give you another formula. Te voy a dar otra fórmula. Pray when somebody's sick for God's mercy. Ora, cuando alguien está enfermo, ora para que Dios tenga And misericordia. remind them when God heals them, he's done it to glorify himself. Y recuérdales que cuando Dios sana es para glorificarse a sí mismo And you become a living sacrifice. y que tú te puedes convertir en un sacrificio vivo. A living sacrifice crawls up on the altar, Un sacrificio vivo que se expresa en el altar. just like Jesus did when he went to the cross. Es lo que Jesús hizo cuando fue a la cruz. Are you willing to sacrifice your life for Christ? ¿Tú estás dispuesto a tener una vida como sacrificio vivo? Or are you going to be like the Roman Christians who only thought of themselves? No seas como los cristianos en Roma que solo pensaban en sí mismos. And if you know Christ, I pray that you will want that. Y si tú conoces a Cristo, voy a orar para que anheles eso. Because with that comes tremendous blessing. Porque con ello viene una gran bendición. With that comes joy. Un gran gozo viene con eso. It's not sad, whatever. No, joy. No es solamente alegría, no, es gozo. In the book of Nehemiah, when the people were building the wall, En el libro de Nehemías, cuando la gente estaba construyendo el muro de Jerusalén, Nehemiah told the people again and reminded them. Nehemías se lo dijo al pueblo y se lo recordó. He said, the joy of the Lord is your strength. Nehemías les dijo, recuerden que el gozo del Señor es su fortaleza. An unhappy Christian, I got to wonder about him. Y si alguien es un cristiano que no es feliz, me lo voy a preguntar. Let's close in prayer now. Vamos a